Buenas tardes de Israel, el país de los judíos. ¿Hacemos juntos un análisis, un zoom out? ¿Nos alejamos por un segundo de estas imágenes conmovedoras de los 20 secuestrados volviendo a casa y reencontrándose con sus familiares? Digo, porque hay cosas que están pasando en paralelo. Nos provocó un enorme alivio y una enorme felicidad la liberación de los 20 secuestrados vivos que padecieron un infierno en Gaza. Van contando. Quizás ya nada nos sorprende, pero van contando que estuvieron 2 años solos en túneles oscuros, 40 metros por debajo de la tierra. Muchos de ellos estuvieron en jaulas de perros. Muchos de ellos estuvieron todo el tiempo encadenados. Vuelven a contar que los golpeaban hasta que se desmayaban, la inanición. Digo, ya nada nos va a sorprender de lo que hacía Hamás. Seguramente tampoco nos sorprenda que Hamás no está cumpliendo con el tratado. No hemos llegado ni siquiera al segundo punto en donde deben desarmarse y dejar el poder en Gaza. Estamos todavía en la instancia en donde deberían haber devuelto a los cuerpos. Y todavía 13 cuerpos continúan secuestrados en Gaza. Pero además, mencionar algunas de las historias. Los últimos 2 cuerpos son personas que estaban en Niroz. Uno de ellos es un señor de 85 años. Se lo llevaron lastimados civiles en una moto y lo asesinaron un mes después en Gaza. Son conmovedoras las historias de los secuestrados que cuentan su nueva conexión espiritual y su nuevo acercamiento a Dios y a la religión. Y claro, es absolutamente entendible. Si a muchos de nosotros que estuvimos lejos del dolor físico, volvimos a conectarnos con nuestro ADN y con nuestro sionismo y con nuestro judaísmo y con nuestras raíces. Imagínense las personas que estuvieron 2 años en el infierno. Lo último que perdieron fue la esperanza. Muchos de ellos te dicen: yo sabía que iba a salir, que en algún momento iba a salir. Les decía que jamás incumple el cese al fuego, no entregó todos los cuerpos, pero además atacó a las Fuerzas de Defensa de Israel asesinando a 2 soldados en pleno cese al fuego. Y una vez más se nos exigió prudencia en la respuesta. No sé cómo tienen el tupé de seguir pidiéndonos que seamos nosotros los civilizados. Trump está como enamorado de este concepto del fin de la guerra y se aferra a él de manera loca. Digo, porque hay muchas cosas que agradecerles a Trump, pero hay algunas cosas que nos cierran y algunos planes dentro de sus 20 puntos que no sabemos cómo las van a implementar. Nunca olvidemos que dentro de Gaza y de este plan va a quedar Qatar y Turquía, que son realmente muy pocos confiables. La Hermandad Musulmana, Qatar, el grupo que financia terrorismo. ¿En serio vamos a confiar en Erdogan? ¿Israel va a confiar en Erdogan? Por eso les digo que este plan es muy ambicioso, pero muy poco claro. Están los títulos, pero no está desarrollado el cómo lo van a implementar. Y digo, apenas Hamás rompió el cese al fuego y asesinó a 2 de nuestros soldados, nos pidieron que seamos calmos, que tengamos paciencia. Y Trump sigue amenazando y sigue diciendo que si Hamás no hace lo que tiene que hacer, entonces nosotros vamos a reaccionar. Nosotros nunca se entiende si es Estados Unidos o Israel. Pero digamos, y dejemos en claro, que es un grupo terrorista el que no se puede confiar. Tampoco nos van a sorprender aquellos que durante 2 años estuvieron bregando por los palestinos, haciéndose los humanitarios, y desde que en las redes sociales hay infinidad de imágenes del grupo terrorista Hamás abusando de los civiles palestinos, ejecutándolos a plena luz del día e incluso torturándolos. Toda esta gente que se movilizaba y hacía marchas en todo el mundo está en absoluto silencio. Sigue habiendo episodios de antisemitismo en todo el mundo, porque ya les dije, esto es como lo que ocurre cuando uno saca al genio de Aladín, de la lámpara. No es que ahora van a volver a meter al antisemitismo adentro de donde estuvo guardado durante muchos años. El antisemitismo va a seguir vigente. Nadie está hablando del genocidio de los cristianos. Nadie está hablando tampoco del abuso que sufren algunos europeos en Eurabia como consecuencia del extremismo musulmán. Por eso les digo, sigamos mirando Medio Oriente, sigamos mirando qué es lo que ocurre con este ambicioso plan de Trump, pero no olvidemos que estamos hablando de un grupo que es extremista, que siempre se negó a tener un Estado propio, que quieren que no exista el Estado de Israel
para empezar el discurso, pero tampoco quiere que existan los cristianos en Europa, que quieren imponerse y que en realidad, lejos de llegar a otros países para adoptar sus culturas y sus mejoras, lo que tienen este concepto de invasión desde la época de Mahoma. Eso es lo que son, eso es lo que repiten. Lo hemos padecido los judíos a lo largo de la historia, especialmente a partir del 7 de octubre, porque lo han visto ustedes, no porque sea peor que en otras circunstancias, sino porque lo hemos vivido en tiempo real. Pero lo que les digo es que miren atentamente lo que está pasando en Gaza y que miren atentamente lo que está pasando en Europa, con los cristianos y con todos aquellos que no se quieren convertir al Islam. Soy Cici Emperatriz desde Israel, el país de los judíos.